como las fuerzas espaciales rusas. Bloquean satélites Starlink, sin violar la ley internacional. En octubre las fuerzas espaciales de Rusia celebran su fiesta profesional, dedicada al personal de la rama de las fuerzas aeroespaciales rusas, responsables de las operaciones en el espacio. Cómo contribuyen las fuerzas espaciales a garantizar la estabilidad estratégica mundial. ¿Qué papel han desempeñado en Ucrania? Las fuerzas espaciales son una de las ramas más prestigiosas de las Fuerzas Armadas rusas, y su misión incluye más de media docena de funciones críticas. Entre ellas, monitoreó las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para detectar posibles amenazas y peligros espaciales, no ocasionados por el hombre, para Rusia y toda la Tierra. Estar atento a los lanzamientos de misiles estratégicos enemigos y operar una serie de sistemas de monitoreo, espaciales y terrestres, para advertir a los líderes de la nación sobre alguna posible agresión lanzar. Operar y mantener alrededor de 120 naves espaciales, militares y de doble uso, incluidos satélites de comunicaciones, radio y reconocimiento óptico, así como garantizar el buen funcionamiento de los puertos espaciales de Rusia, proporcionar información importante a otras ramas de las Fuerzas Armadas, así como en los ministerios civiles pertinentes, utilizando recursos de vigilancia por satélites, tomar contramedidas, utilizando la fuerza contra sistemas espaciales enemigos, en tiempos de guerra, si es posible. Tomar contramedidas sin recurrir a la fuerza, y de acuerdo con los principios del derecho internacional, contra los sistemas espaciales de los adversarios, en ausencia de un estado de guerra formal. Más sobre esto a continuación. Vigilar los objetos espaciales artificiales a. Informar sobre los peligros potenciales de colisiones con otros objetos, para permitir que los satélites, las naves espaciales y las estaciones espaciales realicen las correcciones de curso necesarias y eviten daños o destrucción. Estudiar naves espaciales extranjeras, utilizando equipos espaciales especializados, para determinar si tienen un propósito militar. Establecidas como una división separada de las Fuerzas Armadas. En 2001. Incluidas en las Fuerzas de Defensa Aeroespacial. En 2011. Y recreadas como una rama de las Fuerzas Aeroespaciales. En 2015 las Fuerzas Espaciales deben sus raíces históricas a la Dirección Central de la Era Soviética. Instalaciones espaciales, dependientes de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, creadas en 1964. En los albores de la era espacial. La fiesta profesional de las Fuerzas Espaciales es 4 de octubre, y coincide con el lanzamiento del primer satélite artificial de la historia, el Sputnik 1, 4 de octubre de 1957. ¿Cuál es la diferencia entre las Fuerzas Espaciales de Rusia y la Fuerza Espacial de Estados Unidos? A diferencia de la Fuerza Espacial Norteamericana, cuya misión se centra en planes para asegurar los intereses en desde y hacia el espacio de Estados Unidos, incluidos los intentos de obtener la supremacía estratégica. Las ambiciones militares rusas en el espacio exterior están restringidas por el compromiso de Moscú con el Tratado de Prevención de una Carrera Armamentística en el espacio extraterrestre PAROS, por sus siglas en inglés, un pacto prospectivo, que fue presentado por primera vez por Rusia y China en 2008, diseñado para adelantarse y evitar futuros enfrentamientos espaciales entre las superpotencias y la acumulación de capacidades militares en este posible teatro de operaciones. En los últimos años, Moscú y Pekín se han referido repetidamente a PAROS como un posible punto de partida para las negociaciones con Washington, pero hasta ahora han sido rechazados por las sucesivas administraciones estadounidenses, acusando a los países de inventar una estrategia diplomática destinada a darles, de alguna manera, una ventaja militar sobre Estados Unidos. Fuerzas espaciales del futuro. En general, podemos caracterizar a las fuerzas espaciales como las fuerzas involucradas en la solución de problemas para convertir a nuestro país
no solo en una potencia espacial, sino en una potencia capaz de competir con Estados Unidos y otras naciones que apuestan por el espacio, en igualdad de condiciones, compartió con Sputnik el historiador militar ruso Yuri Nutov, director del Museo de las Fuerzas de Defensa Aérea, caracterizando a las fuerzas espaciales rusas como el futuro. Naral señaló que su misión en las próximas décadas incluirá responder a nuevos desafíos tecnológicos, incluyendo aviones espaciales autónomos, con capacidad nuclear, como el Boeing 10-37, así como cazas de sexta generación, que operen en condiciones de espacio, y que son capaces de entrar y salir de la atmósfera terrestre. Misión moderna hoy, afirmó el experto. Las fuerzas espaciales tienen la tarea de monitorear el espacio y detectar objetos tan pequeños como una pelota de tenis. Nuestro exclusivo sistema de seguimiento nos permite rastrear estos objetos y, si es necesario, cambiar las órbitas de las naves espaciales de manera oportuna para que no se produzcan colisiones con otras naves, añadió Nutov. El experto recordó que existe un directorio especial en el que se registran todos los objetos espaciales, además de acuerdo con el derecho internacional, aprobado por una resolución de las Naciones Unidas. Los países que colocan satélites en el espacio deben informar a la ONU sobre los propósitos de su lanzamiento y las tareas que la nave espacial deberá resolver. Este directorio incluye miles, sino decenas de miles de objetos, desde satélites espaciales operativos y muertos, hasta basura espacial, lo que nos permite realizar cambios oportunos en la órbita de naves espaciales, como la Estación Espacial Internacional y otros vehículos, así como vigilar las naves espaciales de nuestros adversarios, en primer lugar de Estados Unidos, señaló Keneurov. Además, las capacidades de Rusia incluyen una serie de satélites inspectores, naves espaciales maniobrables especiales, diseñadas para volar hasta satélites extranjeros, a inspeccionarlos para determinar su verdadera misión, y así reducir, sino eliminar por completo, la práctica de mentir a la ONU sobre la clasificación y misión de los satélites, el particular papel de las fuerzas espaciales en el conflicto indirecto de la OTAN en Ucrania, la escalada de la crisis ucraniana, hasta convertirse en una auténtica guerra por poderes de la OTAN contra Rusia 2022, demostró la importancia, a menudo crítica, de las herramientas a disposición de las fuerzas espaciales y, incluidos los satélites, dedicados a la recopilación de inteligencia, y las constelaciones de naves espaciales, que proporcionan orientación a misiles de largo alcance y otros artefactos. El septiembre, el multimillonario de SpaceX y Tesla Elon Musk indignó a los funcionarios y medios occidentales, después de que se revelara que había ordenado, en secreto a sus ingenieros, que no permitieran que Ucrania utilizara sus satélites de Internet Starlink para lanzar ataques contra Crimea, por temor a una escalada del conflicto de poder con Rusia, a una guerra nuclear total. Sin embargo, como señala Keneurov, las Fuerzas Armadas rusas también están adquiriendo capacidades de forma independiente para bloquear o desactivar, de algún modo, los satélites de Musk sobre Ucrania, sin depender de la buena voluntad del multimillonario, y sin violar el derecho internacional que trata la destrucción de las naves espaciales de otro país, incluidos los satélites como un casus belli. En la zona de combate, los satélites Starlink han permitido comunicaciones estables entre el comando ucraniano y las unidades de primera línea. En este sentido, nos vimos obligados a crear sistemas especiales que nos permitan actuar sobre los canales de comunicación que utiliza Starlink para apoyar a las fuerzas ucranianas. Las medidas rusas han tenido éxito, y esto lo reconoció directamente Elon Musk. Recordó Keneurov. El experto afirma que los ingenieros rusos han creado una serie de sistemas, sobre todo en el ámbito de la guerra electrónica, que son capaces de contrarrestar este tipo de reconocimiento. Se refiere, por ejemplo, al sistema Bolshevik, un radar terrestre diseñado para detectar el funcionamiento
y la ubicación de las terminales Starlink, cuyas coordenadas se transmiten a la artillería y la aviación rusas. Si hablamos directamente de los propios satélites, se trata de actuar sobre sus canales de transmisión de información, interferirlos con nuestras señales. Los satélites Starlink están diseñados de tal manera que siguen transmitiendo información hasta que la transmisión se completa, lo que significa que seguirán transmitiendo hasta que se agoten las baterías y los satélites se conviertan en chatarra, señaló el observador militar. En otras palabras, resumen, se trata de una forma de actuar indirectamente sobre la nave espacial, que no viola ningún acuerdo internacional, pero que impide su uso para permitir las comunicaciones entre los cuarteles generales y las unidades militares ucranianas. Capacidades de las fuerzas espaciales. En tiempos de guerra, si el peligro de escalada deja de ser un problema, Rusia dispone de una serie de sistemas adicionales, como la plataforma láser Pérez-Bet, que puede actuar directamente sobre satélites ópticos de reconocimiento y cegarlos en caso de declaración oficial de guerra. Indy Kognutov. Así los satélites dejarían de cumplir sus misiones. Ahora existe la posibilidad de interferir las señales, alterar las coordenadas GPS, etc. Es decir, existe toda una gama de equipos de guerra electrónica y armas basadas en nuevos principios físicos, principalmente armas láser, que pueden influir directamente en la situación, en el espacio y en las acciones de los equipos de reconocimiento enemigos, subrayó el observador. En cuanto a las armas espaciales, destinadas a destruir físicamente naves enemigas, Kenurav destacó las capacidades del interceptor Super Sony Comet 31, que puede lanzar pequeñas cargas al espacio, incluidos misiles antisatélites, y el programa soviético destructor de satélites, diseñado para embestir físicamente y destruir naves enemigas. El trabajo en este programa fue interrumpido a finales de la Guerra Fría. En última instancia, con los avances en la tecnología y los medios de destrucción, el experto espera que las funciones y tareas de las fuerzas espaciales de Rusia sigan expandiéndose en número y complejidad. Incluso para contrarrestar algún día las capacidades de los cazas no tripulados de nueva generación. Nutov subrayó que si los adversarios de Rusia empiezan a desplegar nuevas armas estratégicas basadas en el espacio, como el Boeing 10-37, será absolutamente vital vigilar y apuntar a ese tipo de dispositivos en vuelo, para prevenir ataques desde el espacio, en el territorio de nuestro país. Todos hemos visto las películas de la Guerra de las Galaxias, con estos diversos cazas, capaces de llevar a cabo misiones de combate en el espacio. Nos estamos acercando lentamente, desde el punto de vista científico, a un punto en el que tales armas aparecerán en un futuro próximo, no solo en Rusia y Estados Unidos, sino posiblemente en otras naciones incluidas China, India. Por lo tanto, la importancia de las fuerzas espaciales está aumentando significativamente, concluyó el observador.